Bueno, jóvenes, muy buenos días tengan todos ustedes. El día de hoy vamos a ver revestimientos interiores de madera. Revestimientos interiores de madera. La madera como un revestimiento interior o exterior, vamos a poderlo definir como capas cubiertas que resguardan o pueden adornar o cambiar de textura o de formas a cualquier tipo de superficie. Vamos a partir de esto que el revestimiento de madera interior se puede considerar como toda pieza de madera que sirva como elemento superficial para poder proteger el paramento, lo que son la parte de los muros, no solo los muros, sino también techos y cualquier otro tipo de materiales que podamos, de los cuales podamos tener cubiertos los muros. Giovanni, no sé si nos puedes apoyar leyendo con esta diapositiva. Sí, Gracias. el uso de los revestimientos interiores de madera se ha incorporado en la arquitectura prácticamente desde los inicios de su desarrollo, por el valor cualitativo del material en este campo, además de utilizarse como aislante térmico y acústico. Con el tiempo se utilizaron diversas técnicas en terminaciones y acabados estéticos, de acuerdo al estilo de la época. Es muy utilizado tanto para suelos, paredes o techos. En las siguientes diapositivas se analizarán los aspectos fundamentales en cuanto al revestimiento de madera se refiere, atendiendo a factores como uso y aplicaciones, de acuerdo al lugar donde se vaya a colocar y qué papel desempeñará en él. Tipologías del material en cuanto a los acabados, formatos dimensionales y comerciales, especies naturales y artificiales. Composición del material. Atendiendo a su procedencia natural o artificial, actualmente existen en el mercado un sinnúmero de maderas manufacturadas, creadas con el fin de satisfacer cualquier tipo de necesidad. En aquellas ocasiones de los alcances de la madera natural son limitados. Técnica de montaje. De acuerdo a la intención del proyectista, la forma final que se quiere lograr y el lugar que ocupará en el espacio. Acabados y mantenimiento. Terminaciones necesarias para alterar la superficie del material a fin de obtener resultados específicos y los requerimientos adecuados para mantener el material en un buen estado y prolongar su vida útil. Gracias, Giovanni. Bueno, como su compañero Giovanni nos hizo favor de leer, ya habíamos visto por ahí en la clase pasada cuál era la composición, en este caso de la madera. La podemos tener de manera natural o con algún tipo de proceso, como son los contrachapados o los aglomerados. En el día de hoy vamos a ver cómo lo podemos ocupar, las diferentes tipologías del material y las diferentes técnicas de montaje como acabados y mantenimiento. La madera, pues vamos a ver que es un material bastante o sumamente flexible, puede adaptarse prácticamente a cualquier tipo de situación y ofrece un sinnúmero de acabados gracias a la extensa variedad de especies, gama de tipologías y derivados que ofrece el manufacturado de madera. Las dimensiones y formatos en el mercado, acompañado de los avances tecnológicos en el diseño computarizado, extienden las infinitas probabilidades o posibilidades para poder tener revestimientos interiores. A partir de esto, pues vamos a empezar primero con su colocación. De acuerdo al lugar que van a ocupar en el revestimiento, de acuerdo al lugar que van a ocupar en el revestimiento interior, se pueden tener dos tipos de colocaciones, o revestimientos en paredes o revestimientos de techos. Repito, de acuerdo a la colocación, puede haber revestimiento de paredes o revestimiento de techos. En el caso de las paredes, tiene un tipo de norma, de nombre, que se conoce como friso, y en el de techos normalmente se puede conocer como cielo. Hablando del revestimiento de paredes, se conoce como friso. Existen friso a media altura, que es cuando se ocupa la parte inferior de las paredes. Esta altura o media altura entre paredes más o menos oscila desde los 0.8 a 1.5 metros del nivel de piso.
del final del piso hacia arriba, 0.8 a 1.5 metros de altura. Se forma un armazón en base de rastreles adosadas y sobre eso se colocan lo que son paredes, tableros, paneles o machimbrados para formar este friso. En la parte inferior, si se coloca un revestimiento en forma de solo para cerramiento de piso, se le conoce como zócalo o rodapié. Cualquiera de los dos términos es normal. Es más común conocerlo como zócalo o zoclo de madera. Esto ocupa la parte inferior de las paredes. Normalmente cuando se coloca en otro material puede ser más angosto, sin embargo en madera se acostumbran de 10 a 15 centímetros de altura. Cuando se utiliza un revestimiento total en un muro, se conoce como friso. Estos generalmente van a ocupar la totalidad o por lo menos 2/3 partes de la altura de la pared, por lo menos 2/3 partes, pero si no va a ser la totalidad de todo el revestimiento de la pared. Se va a formar normalmente por tablas o tableros grandes sobre bastidores conocidos como boiseres, pero frecuentemente también se puede componer de tableros revestidos colocados sobre rasteles. Suele proporcionarle un aspecto decorativo a la estancia, además de poder servir como aislante. No solo la madera sirve como aislante, sino la incorporación de algunos otros materiales, como lo son aislantes, lo que sería de lana vegetal, que son el principal tipo de elemento, se coloca. También se le puede poner poliuretano o algunos tipos de elementos entre lo que es el paramento o la formación del muro y estos. Inclusive, si fuéramos a colocar un muro de madera, pues se va a colocar el aislamiento y después van a ir en ambas caras un revestimiento. Si hablamos de un muro que da al exterior, pues va a haber revestimiento interior y revestimiento exterior. Habría que entender que en el caso de la madera, existe madera, las cuales se ocupan para interiores y madera para exteriores. Bueno, vamos a conocer algunos consejos para poder colocar la madera en la pared. Monse, no sé si nos puedes hacer favor de leer. Sí, Inge. Consejos para poner la madera en la pared. No es una operación excesivamente complicada. Puedes poner madera en la pared por ti mismo. Eso sí, hay más que tener fuerza y a la vez ser muy cuidadoso. Asegúrate de que la pared esté nivelada, de lo contrario, las maderas que forman parte del revestimiento no se alinearán correctamente. Toma las medidas ajustadas de la superficie a cubrir y considerar el número de almas de madera necesarias, así como sus dimensiones. Instala rastreles, maderas que sirven como guías y para que el material respire, usando tacos a lo largo de la pared en la orientación contraria a la que vayan a tener las maderas del revestimiento. Aísla la pared con el método que quieras. Durante la instalación de las maderas, ve asegurándote de la altura que quieres y de que todas queden cuadradas. Remata con cornisa la parte superior del friso. Coloca también el zócalo o rodapiés en el extremo inferior. Perfecto, gracias. Gracias, Monse. El día de hoy vamos a trabajar con esta parte. Vamos a ver no solo los consejos para el caso de la pared, vamos con los techos también. En el caso de los techos tienen algunos nombres, algunos corresponden a la parte de la forma en cómo queda el acabado final. En este caso, el artesonado. El artesonado son los techos ornamentales decorados con tablas, viguetas, molduras o tableros. Repito, el artesonado son los techos ornamentales decorados por tablas, viguetas, molduras o tableros. Pueden ser cuando los ornamentos se realizan sobre la estructura, sea en forma de tallado o pintura, o artificial, como cuando los ornamentos se colocan debajo de la estructura formando un falso techo. Como lo podemos ver en los dos tipos de elementos, esos serían clásicos artesonados. Lo podemos encontrar en muchas iglesias, por ejemplo, de esta ciudad, o en algunos otros lugares.
El revestimiento de techos no solo aplica al artesonado, sino también aplica a otros métodos más sencillos. El método sencillo no es más que un revestimiento frecuentemente utilizado en la arquitectura contemporánea y está compuesto por placas cuadradas o rectangulares fijadas a una estructura portante, lo que sería un cielo raso, fijadas con una estructura portante a través de un entramado de perfiles o generalmente sobre metales. También se puede cubrir la totalidad del techo, cubriendo todo lo que son las instalaciones de forma decorativa y discreta. Lo podemos ver, podemos adaptar cualquier de este tipo de sistemas a cualquier tipo de irregularidad con respecto a nuestro patrón de construcción. También, y por eso lo que decía, se pueden ocultar toda la instalación. Aquí podemos ver dos ejemplos de instalaciones corporativas. Una donde se están colocando todo lo que son, tenemos un clima, es un tipo de clima de cassette. Este que ven acá, no creo que mi puntero no ayuda mucho. Ahí está. Este, jóvenes, es un clima de cassette, se coloca en el parte del techo. Tenemos iluminación de 60 watts tipo de fluorescente. Igual acá, aquí tenemos sensores de humo, tenemos bocinas o extractores de aire y aparte iluminación. Esa es una ventaja con respecto a otros sistemas. El revestimiento de techos también se puede hacer en madera mediante un sistema intercalado o escalonado, como se indica en el nombre. Se forma en base a grandes tableros o placas de madera de manera escalonada o discontinua, es decir, que vaya formando un cierto desbalanceo en la forma del techo, recurriendo generalmente a espacios grandes o de dimensiones mayores para poderlos cubrir. Esto genera una excelente acústica como en auditorios, salas, audiencias y lugares de conferencia. Como lo podemos ver, ese sistema, el generar mayor área de contacto, la acústica de un lugar se forma debido al área que tiene de contacto. Si nosotros hacemos un cuadro completamente, ese cuadro va a tener un alto nivel de reverberancia. ¿Y qué significa? Que nuestra voz no se va a perder. Vamos a escuchar el sonido y se van a ir juntando con otros y se vuelve un poco molesto. Sin embargo, cuando nosotros aumentamos el área de las paredes, por eso pueden ver que en muchos teatros los muros no son solo dos líneas, sino que tienen como vueltas, igual que en las iglesias, le van dando vueltas, y esto va haciéndose que entre más área tengamos, el sonido se distribuya de mejor manera y no exista tales niveles y mejore por ende la acústica. Y una forma sencilla es hacerlo con madera, por ejemplo. Aquí, si se dan cuenta, tiene un sistema estructural en metal y le van colocando placas para ir cambiando las formas. También le están dando una forma y aparte un lugar. Aparte de eso, se siguen escondiendo, por ejemplo, todo lo que son la iluminación. Al hacer ese tipo de entramado, miren, aquí se están alojando las luminarias. Existen también lo que se conoce como enrejado o entramado, que es una especie de entablado formado por láminas, tiras o elementos delgados de madera que se cruzan o entrelazan entre sí. Estos ya no se colocan de manera horizontal, sino de manera vertical, como lo podemos observar. Se colocan en forma acuñada. Frecuentemente tienen que tener una subestructura o un sistema rastreleado sujetos por cables, si lo quiero a una diferente altura, o a un sistema de techos por viguetas. Ese tipo de revestimientos tiene una ventaja, se ocupa principalmente para ocultar las instalaciones, pintando las instalaciones siempre de negro. Se recomienda que toda la parte superior esté pintado completamente de negro para que este tipo de revestimiento enrejado o entramado luzca y cuando nosotros le mandemos la luz sea lo único que veamos. Aunque estén en las instalaciones se mimetizan con el color oscuro y más si tenemos iluminación, casi se puede decir que se bloquea visualmente. Otra parte importante es que le da un tipo de espacio y permite un sentimiento de amplitud en el lugar. Otra forma es, también depende el tipo de revestimiento, se pueden hacer por la forma. Partiendo de la forma, es que tenga la pieza de la madera a utilizar. Pueden ser superficiales, lineales o tipo mosaico. Por ejemplo, aquí podemos ver un tipo de madera tipo mosaico.
Los superficiales, conocidos como empanelados, generalmente son piezas grandes, laminadas o tableros que cubren superficies a revestir, entendiendo o atendiendo al formato. Pueden estar conformados por paneles, tableros, láminas o chapas. Aquí lo podemos ver, por ejemplo, para este tipo de cocina al exterior, que todos los elementos son un tipo de tablero contrachapado, con algún tipo de superficie ya finamente acabada. Los revestimientos lineales como entablados están conformados por piezas longitudinales. Si nosotros queremos hacer esto es por la forma también. Son formas contiguas cuyas uniones varían dependiendo del efecto que se desea obtener. Atendiendo a la forma, pueden estar compuestos por listones, tablas, bastones o perfiles. A diferencia de un elemento completamente cubriente, aquí se dejan espacios visuales para permitir el paso de luz o de algún espacio, como lo podemos ver en la imagen que tenemos una puerta y dos ventanas, o por ejemplo en el pasillo. Ese pasillo se quiere dar el efecto de profundidad, por eso la colocación de bastantes vigas de manera longitudinal, porque el principio claro es poderle dar esta imagen de profundidad. Otro formato que se puede encontrar son los mosaicos de madera. Esto ha tomado algún tipo de popularidad en el interiorismo contemporáneo debido a que ofrece una variedad, principalmente porque actualmente es un poco costoso conseguir maderas de alta calidad o que tengan el mismo rasgo. Entonces, el hacer un mosaico, la ventaja es que se hace un collage de varios tipos de maderas. Se puede hacer con el mismo tipo de madera, como lo podemos ver a la izquierda, o con diferentes tipos de maderas formando un tipo de incrustación de una sobre otra, como lo podemos observar. Y la ventaja es que podemos darle imagen, forma, color, textura, incluso teniéndolos de diferentes tamaños o formas, o salientos, y como se puede observar en estos tres tipos de paredes. Bueno, vamos a ir directamente a cómo se coloca. No sé si hasta acá alguien tenga alguna duda o pregunta. Jóvenes. ¿No hay alguna duda o pregunta? Bueno, hay que tener en cuenta que para la instalación se debe asegurar que el material esté en equilibrio con el lugar. Por eso es importante que antes de iniciar se lleve el material y se deje donde se vaya a ocupar por lo menos un día antes para que los dos elementos estén en la misma temperatura y humedad. Eso va a permitir que se absorba o pierda humedad y sea del tamaño correspondiente, porque si lo llevo el día que lo voy a instalar, normalmente cambia de tamaño y esto puede afectar a mi procedimiento o a la instalación. Tradicionalmente los revestimientos de madera se fijan a través de un sistema ligero de rastreles. Rastreles son estas vigas que pueden ver colocadas de manera vertical. Estos son los rastreles. O también se puede colocar con algunos perfiles metálicos colocados de tal forma que se absorba la variación o imperfección del paramento del muro. También se hace para que tengan una separación del muro y pueda respirar. Esto también funciona como un elemento de aislamiento y se permiten albergar también espacios como instalaciones eléctricas. Y aquí está el sistema de fijación. Se colocan los rastreles dependiendo de cómo yo quiera colocar la madera. Si la madera lo quiero colocar de manera horizontal, los rastreles van de manera vertical. Repito, si la madera quiero que vaya de manera horizontal, los rastreles van a ir de manera vertical. Pero si la madera va a ir de manera vertical, como se puede observar, ¿cómo van a ir los rastreles? De manera horizontal. Ahí está. Los rastreles de manera horizontal se deben de colocar
siempre de tal manera que queden desfasados uno sobre otro, como lo podemos observar. Si se dan cuenta, empezamos con uno largo, así en una posición es largo, 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 y en otro es, lo movemos para que queden a diferencia movidos, y eso permita que cuando en uno no se pueda colocar un tornillo, porque quedó exactamente en la unión, en otra tabla sí se pueda colocar. Después se debe de dejar por lo menos un espacio de aireación en la parte superior y en la parte inferior. Este espacio de aireamiento, si yo coloco una regla hasta arriba y una hasta abajo, estoy copiando las irregularidades de arriba y de abajo, por eso la recomendación ni muy arriba ni muy abajo, y permite también el paso del aire. Y entre rastreles se recomiendan distancias entre 40 y 60 centímetros entre cada una de las fijas de los rastreles. Empezamos colocando la primera tabla y de ahí nos vamos a ir colocando una sobre otra. Si no nos ajusta el tamaño, vamos a irlo acomodando de tal manera que formemos un tipo de trabajo como, como si fuera un ladrillo, ir entretejiendo uno sobre otro, como lo podemos ver también en esta imagen anterior. Paso número 1, colocar los rastreles sobre las paredes y el taladro en mano de realizar los agujeros en el rastrel y luego a la pared. Se recomienda fijar con un tornillo e incorporarlo con un taco de tal manera que podamos irle dando golpes a cada listón y colocarlos. Es importante que entre cada rastrel una separación mínima de 40 o hasta 60 centímetros, y si el montaje es un techo, que la separación entre cada rastrel no supere una separación de 30 centímetros. Entre cada rastrel llegan dos rastreles acá, así una viga de rastrel y otra que vamos a seguir continuando. Debemos dejar un espacio por lo menos de 3 centímetros y no mayor a 5 centímetros. Esta separación es una separación por dilatación. La madera con la humedad y con la temperatura se dilatan, es decir, se expanden y se retraen. La primera pieza o tira del friso a colocar es muy importante, ya que va a determinar el resto de toda la instalación. Se ha de colocar y empezar desde una esquina, dejando una junta de dilatación aproximadamente, como les digo, de 1 centímetro, y la hembra siempre hacia donde vayamos a continuar la instalación. Estamos hablando de que la mayoría de maderas tienen un machiembrado. Para los que no conocen qué es un machiembrado, el machiembrado es ese tipo de forma que se le hace a la madera. Ahí está. Este es un machimbrado sencillo o de media madera. Y está el otro machimbrado que es de este tipo, donde a una tabla se le hace el corte del lado izquierdo y del otro lado de la tabla el corte del lado derecho. Es decir, la tabla está de este lado, está de esta manera, o las que voy a colocar, cortes del lado derecho son de este tipo y del lado izquierdo de este tipo. Esos acanalados permiten la unión y el aparejamiento entre uno y otro y no quede ningún espacio para que pueda pasar algún tipo de luz o polvo. Tercer paso, una vez colocada la primera pieza, el proceso es rapidísimo, es ir encajando todas las demás piezas, el macho dentro de la hembra, como lo pudimos ver en esta imagen. El macho es el de la derecha, en la izquierda es la hembra, irlo colocando uno sobre otro e ir colocando algunos clips o taquetes o clavos para que se vayan pegando uno sobre otro. Una vez que lleguemos al final de la pared, hay que medir y cortar el espacio que nos haga falta. Sin olvidar que debemos dejar tanto al principio y al final 1 centímetro, es decir, que yo no debo de empezar con tabla, debo dejar por lo menos 1 centímetro. Este centímetro sirve de dilatación y al final rematarlo con algún tipo de sellador o pieza final, como lo podemos observar en esta imagen. Aquí están muy amplios las separaciones de 1 centímetro 3, pero solo son para que se pueda observar. Jóvenes, no sé si tengan alguna duda o pregunta hasta acá. Jóvenes, ¿alguna duda o pregunta? Jóvenes, ¿alguna duda?
Por mi parte, no. Ok. Vamos a ver precisamente un video que nos permita realmente conocer un poquito más sobre esta colocación. ¿Sí se escucha, jóvenes? ¿Cómo instalar friso de madera? Nivel de dificultad, un martillo. La variedad de estilos, acabados y formatos ha hecho del friso de madera un revestimiento muy apreciado en decoración. Fácil de instalar, permite compensar las pequeñas irregularidades de las paredes a la vez que mejora el aislamiento. Necesitarás revestimiento de madera, rastreles recortados con una sección mínima de 13 por 27 milímetros, grapas para friso, clavos de cabeza perdida, tacos para clavar, cuñas de contrachapado, grapas, masilla cola, cornisas, junquillos de cuarto de círculo, guardavivos, rodapiés, clemas y una caja de empotrar. Hazte con un cúter, un metro, un lápiz, un nivel de burbuja, una mira, una escuadra, una pistola selladora, una sierra de calar, un banco de trabajo, una sierra de mesa o una guía para ingletar con un serrucho, un taladro percutor, una broca para madera, una broca para hormigón, una broca avellanadora, una grapadora, un martillo, un botador, una sierra de corona, unos alicates aislados, unos destornilladores aislados y una escalera. Donde vayas a colocar el friso, saca las lamas como mínimo 24 horas antes de instalarlas para que la madera se adapte a la humedad ambiente. Deja las lamas sobre unos rastreles. Enchufes e interruptores. Corta la alimentación eléctrica y desmonta los enchufes y los interruptores. Por seguridad, asegura los cables pelados con una clema. El tipo de instalación. Las lamas se fijan sobre una estructura de rastreles. Este entramado debe ser perpendicular al sentido de la instalación del friso. Vertical, horizontal y diagonal. Las filas de rastreles se espaciarán unos 50 centímetros y dejaremos una separación de 3 a 4 centímetros entre ellos para que el aire circule detrás del friso. La instalación en diagonal requiere incorporar un marco perimetral para soportar el extremo de las lamas, si no, el friso no tendría la rigidez adecuada. El trazado de los rastreles. Marca la primera línea horizontal por encima del rodapié existente. Marca la línea de colocación del primer rastrel en la parte superior de la pared y a 5 centímetros del techo. Partiendo de la línea inferior, marca una línea cada 50 centímetros y reparte el espacio para el penúltimo rastrel de arriba. En una pared perfectamente lisa, los rastreles se pueden fijar con masilla cola. En paredes con huecos o irregularidades, coloca el nivel entre los rastreles y ajusta los demás con ayuda de trazadores tensados entre el rastrel superior e inferior. Coloca las cuñas detrás de los rastreles para nivelar. Preparar los rastreles. Para que el aire circule, los rastreles no deben sobrepasar los 150 centímetros de largo. Corta varios rastreles con esa longitud. Marca un punto de referencia a 10 centímetros del borde y perfora con una broca. Reparte 2 taladros cada 43 centímetros aproximadamente y termina con un taladro a 10 centímetros del otro extremo. Retoca los agujeros con la broca avellanadora para encastrar las cabezas de los tornillos. Coloca un primer rastrel sobre la línea horizontal inferior, a 2 centímetros del borde. Perfora la pared desde los taladros guía. Fijar los rastreles. Inserta los tacos en los agujeros. Pone el rastrel con las fijaciones enfrente de los agujeros e introduce 3/4 de los tacos. El siguiente rastrel se debe colocar en la misma línea, con una separación de 3 a 4 centímetros. Para las siguientes filas, el intervalo entre rastreles se deberá alternar. Del mismo modo, fija un rastrel encima de las puertas y ventanas y debajo de las ventanas. Si tienes que instalar una estantería de pared, coloca unos rastreles adicionales allí donde la carga sea más importante. Comprobar el nivel de la estructura.
El resultado final del friso depende de la correcta verticalidad de la estructura. Apoya una mira con un nivel de burbuja contra los rastreles y comprueba. Si es necesario, rectifica los defectos de la pared con cuñas. En contrachapado, una vez terminada la comprobación y realizadas las rectificaciones, podrás terminar de clavar los tacos. La primera lama. Empieza cortando la lengüeta de la primera lama. Trabaja con la sierra de calar desde la parte trasera. La colocación se realiza de izquierda a derecha, con la ranura visible en el sentido del avance si utilizas grapas para friso. Mantén un espacio de dilatación de 3 a 4 milímetros con respecto al suelo y a la pared contigua, y comprueba la verticalidad. En la pared contigua, coloca clavos de cabeza perdida en el borde de la lama a la altura de cada rastrel y en la parte inferior. Termina con el botador para ocultar las cabezas de los clavos de la superficie. En el lado de la ranura o hembra, coloca una grapa para friso, deslízala en la ranura, empuja a fondo con el martillo y fíjala con la grapadora. Repite el proceso a la altura de cada rastrel. Mide el espacio que queda hasta el techo, resta 3 milímetros para el espacio de dilatación y proyecta la medida. La sierra de mesa es ideal para obtener un corte limpio. En su defecto, utiliza una guía para ingletar y un serrucho. Encaja el extremo de la lama en la anterior, comprueba el nivel y fíjala igual que antes. A la hora de cortar, fíjate bien en el sentido de ensamblado de la ranura o de la lengüeta del extremo. Las siguientes lamas. Sigue desde abajo con el sobrante de la anterior lama, manteniendo el espacio de 3 milímetros desde el suelo. Encaja la lama desde la lengüeta y utiliza un trozo de madera sobrante y el martillo para que encajen. Fíjala con grapas para friso a la altura de cada rastrel. Sigue con una lama recortada. Cada 3 filas comprueba la verticalidad con un nivel de burbuja. Al final de la pared. En el extremo de la pared, si te falta espacio para usar la grapadora, puedes clavar las grapas. La última lama se suele cortar a lo largo. Para colocarla, encájala con cuidado al mismo tiempo que la giras y fíjala con clavos de cabeza perdida hundiendo las cabezas con un botador. Puertas y ventanas. Al llegar al marco de una puerta o de una ventana, suele ser necesario cortar una ranura longitudinal. Para obtener una medida exacta, encaja bien la lama en la ranura para marcar los cortes y extrae la lama para cortarla. Empieza cortando en sentido perpendicular y sigue en el otro sentido para terminar el corte. Fija la lama con clavos de cabeza perdida en el borde de la puerta y con grapas para friso en el resto de la longitud. Enchufes e interruptores. Para volver a montar los enchufes e interruptores, utiliza cajas de empotrar para placas de yeso. Señala los agujeros que debes hacer y perfora con la sierra de corona. Fija la lama, instala la caja de empotrar, conéctala y monta el enchufe y su carcasa. Si necesitas alargar los cables de corriente para desplazar un poco la nueva caja de empotrar, utiliza conductores con la misma sección y clemas. Según la normativa, los cables deben ir en tubos corrugados entre la salida de la pared y la nueva caja de empotrar. Hay una amplia variedad de junquillos y molduras para cada tipo de friso. Para pintar los elementos de madera en bruto, debes hacerlo 48 horas antes de su instalación. A lo largo del techo, pega o clava junquillos o cornisas. Fija rodapiés o perfiles de suelo en la parte inferior de los tabiques. Cubre las esquinas salientes con guardavivos y los marcos de las puertas con jambas. Si quieres forrar los ángulos entrantes, utiliza un junquillo de cuarto de círculo. A lo largo, a lo ancho o en diagonal, en todas las paredes de la habitación o solo en una parte, el friso combina con todos los estilos y crea un ambiente acogedor. Jóvenes, no sé si tengan alguna duda o pregunta. Jóvenes, ¿alguna duda o pregunta?
Bueno, vamos con el proceso de montaje en techos. En techos se puede seguir el mismo sistema y si no, se puede colocar un montante, lo que sería una estructura metálica de aluminio, normalmente para que no tenga mucho peso, sobre la cual tienen algunas vigas o montantes colocadas hacia el techo, como se puede observar. Y estas mantienen lo que son montantes maestros, los cuales van manteniendo a lo que serían montantes o perfiles transversales. De esta manera nosotros podemos, como lo podemos ver, aquí estamos viendo los montantes verticales, la montante maestra y los transversales pues no se logran ver, pero quedarían colocados del muro hacia abajo. Se puede hacer esto en muros ya preestablecidos, incluso de concreto o en algunos otros muros. Esto permite también lo que es ocultar algún tipo de instalación, por ejemplo, sanitaria, hidráulica o eléctrica. Por ejemplo, para el caso cuando se ocupa, por ejemplo, un tipo de losa con vigueta, es un sistema bastante útil. Vamos a ver precisamente el mismo tipo de desarrollo de instalación para lo que sería un techo. Bueno, en el tema central de hoy os vamos a enseñar, no os lo perdáis, a revestir este techo. Dejadme un momentito que apunte las medidas para que no se me olviden. Así. Para ello vamos a utilizar friso de madera de abeto. Revestiremos toda esta superficie. Y eso no es todo. Observad, aquí tenemos una lámpara. Bueno, también os vamos a enseñar a derivar este punto de luz en otros dos. Nosotros hemos elegido concretamente un friso. Ya veis, aquí tengo unas lamas de friso de madera de abeto barnizado. Lo colocaremos directamente, no tendremos que barnizarlo. Para fijarlo y para colocarlo, el sistema es muy sencillo. Observad, sistema de machiembrado. Vemos en un lado que tenemos el macho y en otro la hembra. Entonces simplemente tendremos que unir las dos piezas entre sí. Emplearemos unas grapas. Ya veis, estas grapas que se pueden clavar al techo directamente en el agujero central o, veis, dos agujeros laterales, se pueden grapar. Aquí tenemos un tipo de cantonera que utilizaremos y el otro. Ya veis, ángulo de 90 para el remate exterior y luego para los ángulos interiores utilizamos esta cantonera. También son de abeto barnizado. Y luego remataremos nuestro trabajo colocando 3 lámparas. Os voy a enseñar una, ya veis, una lámpara moderna con 2 bombillas fluorescentes de bajo consumo. Comprobamos que las paredes están a escuadra, cosa que es nuestro caso, y ya podremos comenzar a colocarlas. Eso sí, vamos a dejar una junta de dilatación de 1 centímetro. En cada viga vamos a marcar una línea, yo las tengo marcadas de 1 centímetro. Ahora os voy a enseñar a colocar la primera pieza, y guiándonos de las líneas rojas que hemos trazado. Ahí. Ajustamos. Ahí, la colocamos a poder ser en el centro. Veis que hay 3 orificios. Bueno, en el central meteríamos un clavito y en los 2 laterales una grapa. Yo opto por la grapadora, ya que es el sistema más cómodo y más rápido. Así que allá va. En la testa colocáis una grapa, justo la introducís hasta la mitad y unimos con la otra testa. Ahí, para que no se mueva. Ahí, una vez que hemos unido, ya podemos colocar la siguiente pieza en su posición. Y ahora volvemos a introducir una grapa, tal y como lo hemos hecho antes, y continuamos nuestro trabajo. Vamos arriba y vamos a colocar la siguiente, respetando el centímetro de margen que vamos a dejar como junta de dilatación. Ahí. Introducimos el macho en la hembra. Ahí. Introducimos una grapa, apretamos bien y con la grapadora, ¡zapa!, rematamos nuestro trabajo. Ahora vamos a colocar una pieza más larga, de tal manera que, observar, tenemos aquí una junta y aquí tenemos otra, no coincidirán. Así que vamos allá e introducimos poco a poco el macho en la hembra. Así, según vamos introduciendo, poco a poco vamos dando unos golpecitos hasta que vaya encajando. Entonces la instalación irá colocada de la siguiente manera. De la parte central vamos a tomar la corriente, colocaremos un primer foco y luego 2 laterales. El sistema eléctrico será el siguiente. Tal y como os he dicho, en la parte central
tenemos aquí una caja de registros, una caja de seguridad, introduciremos el cable que tiene la toma de corriente y ahí en el interior conectaremos las 3 lámparas. Introducís el tubo corrugado, dentro del tubo corrugado el cable y unimos 2 cables. Ya veis, marrón con marrón, azul con azul y amarillo y verde con amarillo y verde. Y ahí apretamos. La otra toma saldrá desde la cabeza a la regleta y ahí realizaremos también la toma eléctrica. Una vez que habéis hecho las conexiones, lo que tenéis que hacer es quitar la corriente eléctrica en el diferencial, quitáis el alumbrado de tal manera que no llegue corriente al cable y realicéis el empalme. Ya tenemos el cable que entra y los 3 que salen. Ahí va. Ahora ponemos la grapa. Ahí. E insertamos el tirafondo. Y de esta manera vamos a ir llevando el tubo en la dirección que nosotros queremos. Un cordón en las vigas. Ahí está. Podemos hacer lo mismo aquí. Y aquí. Ahí está. Y ahora vamos a colocar directamente la lama de friso. Sí, con mucho cuidado. Venimos a su posición. Ahora la cola va a sustituir, el adhesivo sustituye a las grapas. Ahí está. Ahora os voy a enseñar a colocar las lámparas en su posición. Sabemos dónde están los puntos que cuelgan los cables, hemos tomado medidas y hemos marcado un círculo. Ese círculo, en nuestro caso, es de 20 centímetros, 10 centímetros de radio, entonces con un compás trazáis el círculo. Ya hemos realizado la conexión eléctrica, así que ahora vamos a colocar la lámpara en su sitio. Levantamos las 2 patillas, ahí así, e introducimos la lámpara, ahí está. Y ahora la llevamos a su posición. Y ahí tenemos la lámpara. Estas molduras las tenemos que cortar a 45 grados, para ello empleamos una caja de ingletes en forma de V. Así, cortamos en las 2 caras. Comenzaremos por la primera y luego continuamos con la otra. Ahí, la llevamos justo a la esquinita y ahora vamos presionando hasta que se vaya pegando, adheriendo, así. Apretamos bien. En el caso de que tengamos exceso de adhesivo, con un trapito húmedo o con un papel, retiramos antes de que se seque. Esperamos todo el equipo que hace Bricomanía que hayáis disfrutado un montón con el programa de hoy. Os hemos enseñado concretamente a cambiar el aspecto del techo de una cocina empleando un friso. Hemos colocado lamas de madera de abeto barnizadas, sistema de machiembrado y hemos ido colocando todas las piezas hasta cubrir el techo. Y luego hemos rematado nuestro trabajo también con una pequeña instalación eléctrica. Hemos colocado 3 lámparas, ya lo habéis visto. Hoy hemos realizado un trabajo de carpintería colocando el friso y también de electricidad colocando las lámparas. Ya veis, en Bricomanía. Bueno, jóvenes, vamos a ver que la madera, al ser un material natural, pues tiene una cantidad de tiempo de vida, por lo cual es importante también darle un tipo de acabado y por ende un tipo de terminación con algún tipo de producto para alargar su vida. Esto para evitar que cualquier tipo de agente atmosférico, biótico o por el gasto normal del paso del temperismo o del trabajo en sí, se puede ir desgastando en mayor rapidez. Se pueden ocupar pinturas. Existen pinturas normales que se pueden aplicar a la madera, pinturas para madera o elementos que puedan decolorar o colorar la madera, como pueden ser algún tipo de tinte. También se pueden ocupar algún tipo de estuco frotado y algunos tipos de materiales como oscurecido, el cual se puede ocupar, por ejemplo, el flameado. El flameado es ocupar precisamente como una de las latas que ocupan los fontaneros para poder soldar y se le va pasando sobre la madera y se va quemando de un lado y eso permite que este quemado, esta coloración ya no se vuelva a dar. También se le puede dar algún tipo de acabado protector, como son los tratamientos preventivos, los barnices, los selladores, aceites, ceras en general.
Cada uno da un diferente tipo de actividades. Por ejemplo, el tratamiento preventivo se refiere principalmente a la parte de los insecticidas, fungicidas o productos que permitan que se vuelva un material ignífugo, barnices y selladores dándole o cambiándole de color o también permitiéndole mantener el mismo, el color de la veta sea natural y protegerlo con una pequeña capa de poliuretano. Los aceites o ceras normalmente le dan un tipo de aspecto satinado. Se recomienda previa aplicación después de un sellador, ya que esto tiende a penetrar en las vetas con mayor rapidez. Como mantenimiento se recomienda que se trabaje por lo menos la temperatura de trabajo de la madera esté entre 15 grados y 40 grados en general y que se haga un mantenimiento preventivo cada 2 años, es decir, una pequeña mano de pintura cada 2 años para que no le pueda afectar. Si el lugar donde vamos a estar tenga temperaturas de 20 grados a 60 grados centígrados, donde se encuentre la madera, aumentar la periodicidad de tiempo de mantenimiento, inclusive hasta cada año, para que esta no le afecte tan seguido. Como lo hemos visto, existen varios productos que la pueden alargar la vida, como son los aceites, los barnices, las lacas, las masillas o algunos otros materiales. Ahí está. Y para esto, ¿qué se va a hacer? Número 1, eliminar la capa previa de pintura o alijarlo por primera vez, de tal manera que esté lisa. Después, limpiarlo completamente. Si es necesario, aplicar algún tinte o coloramiento a la madera, si es que se requiere. Si no se requiere, se puede pasar directamente al sellado con una laca. Con una pequeña laca, una pequeña base, se sella. Después de eso, se vuelve a pasar por segunda vez una lija. Esto para quitar lo que serían las irregularidades del ensellado que se le acaba de dar y aplicar por segunda vez, ahora ya no una laca selladora, sino un barniz transparente o un barniz colorante, que le dé el acabado final. Este barniz se puede aplicar en 2 o 3 capas, dándole un tiempo de mayor de vida. Es importante que no se ubiquen los muebles de madera en lugares muy expuestos a humedad, salvo que ya estén preparados para eso. Limpiarlos contra el polvo y suciedad y siempre mantener y siempre cuidarlos o limpiarlos en base al sentido de la veta, cuando estemos hablando de madera natural.